hermanos? Abra su Biblia ahí en el libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a estar leyendo del versículo 12 al versículo 19. Amén. ¿Lo tenemos? Leamos lectura todos juntos. Dice así la palabra de Dios. Amados, no os sorprendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si os sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Pueden tomar su lugar. Dice aquí en la Biblia, dice padecer para la gloria de Dios. Amén. Y yo creo que todos como cristianos alguna vez hemos padecido persecución. Amén. A cierto grado es persecución en el trabajo, en la escuela, en la casa o con la familia. Todos de cierto modo hemos padecido alguna persecución. Amén. Y dice, el tema es la certeza. Vamos a ver la certeza del sufrimiento y la certeza del juicio. Y comienza diciendo, de ahí del versículo 12, amados hermanos, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Cuántos se gozan cuando está la prueba? ¿Cuánto nos gozamos cuando estamos en la prueba? Aquí dice, gócense cuando sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Por qué? Porque ahí es donde se va a revelar la gloria de Dios. Pero muchas veces, en lugar de gozarnos, nos ponemos tristes o empezamos a dudar o empieza a fallar nuestra fe. Pero dice aquí, gózate cuando estés en la prueba. ¿Por qué? Porque de cierta manera yo te voy a dar la recompensa. Es ahí en medio de la prueba donde yo me glorifico. Dice, yo no sé si usted ha visto una película, no recuerdo el nombre, creo que se llama Ella. Es de una joven que es cristiana y sucedió en la vida real, en un colegio allá en Colorado. Dice que esta joven les hablaba de Cristo a sus compañeros de universidad y algunos lo aceptaban, pero algunos otros no. Pues dice que en el transcurso de ahí estaban dos jóvenes ideando el atacar en la escuela. Ya sabe que en Estados Unidos hoy en día esa es la moda. De hecho aquí en México también se ha visto cómo los jóvenes entran a disparar a la escuela. Amén. Entonces dice que uno de estos jóvenes, de los que estaba tramando ir a la escuela a disparar, la joven ya le había hablado de Cristo y él se había burlado de ella. Entonces dice que llega el día en el que ellos pusieron para ir a dispararle a sus compañeros en la escuela, y este joven se topa con la muchacha y le dice, pídele a tu Jesucristo que te salve, o renuncia a tu fe. Y dice que esta joven dice, yo no voy a renunciar a mi fe. Y dice que en ese momento que ella dice eso, el joven le dispara y muere la joven. Dice, eso es padecer por Cristo.
Eso es morir por Cristo. Amén. Porque muchas veces viene la prueba y nosotros no aguantamos la prueba. Pero hoy en día hay muchas gentes, mucho pueblo de Dios que está padeciendo como padecieron esos discípulos o mártires del Antiguo Testamento. Amén. Muchos discípulos sufrieron en verdad la causa de Cristo. Muchos fueron crucificados, muchos fueron apedreados, muchos fueron muertos por no haber renunciado a su fe. Amén. ¿Cuántos de nosotros aguantaríamos una prueba como esas? De gente que tenga que renunciar a su fe para no ser muerto o asesinado. Y hoy en día es lo que se está viviendo en muchos lugares del mundo. El pueblo de Dios está sufriendo esto. Les están obligando a renunciar de su fe para no ser asesinados. Pero en este pasaje dice que Pedro nos explica acerca de un tipo de persecución diferente. Dice una prueba de fuego que estaba a punto de sobrecoger a toda la iglesia. Dice ahí en 1 Juan 3:12, nos explica la razón por la cual Caín mató a Abel. Y dice así, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Amén. ¿Por qué lo mató? Porque las obras de Caín eran malas y las de Abel eran justas. Dice que gran parte de lo que pasa en el mundo depende de las mentiras, del orgullo, del placer y del deseo de tener más, del deseo de ser exaltado, del deseo de tener poder. Dice que un cristiano piadoso edifica su vida sobre la verdad, en la humildad, en la santidad, en la obediencia y en el deseo de glorificar a Dios. Eso es lo que un verdadero cristiano dice, edifica su vida sobre la verdad, sobre la humildad y sobre el deseo de glorificar a Dios. Pero dice que Caín era un hombre religioso, sin embargo, odiaba a su hermano. Los dos habían tenido el mismo crecimiento, los dos habían sido educados por sus padres, los dos ofrecían ofrendas a Dios. Veíamos que Caín ofreció su ofrenda a Dios y Abel también. Amén. ¿Cuál era la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia? Que dice que Caín lo hizo a su manera y Abel lo hizo a la manera de Dios. Y dice que a pesar de que Caín era un hombre religioso y que creció bajo los mandamientos de Dios, dice que sus obras eran malas y las de Abel eran buenas. Dice ahí en Mateo 10:17, Jesús le advierte a sus discípulos, cuídense de la gente, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Jesús les estaba advirtiendo a sus discípulos que iba a haber oposición, amén, que iba a haber persecución, que íbamos a tener persecución en el mundo. Dice en uno de los pasajes, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo estoy contigo. Amén. La prueba en la vida del cristiano, la prueba tiene que ser día a día. ¿Por qué? Porque la prueba es la que nos hace crecer, es la que nos hace madurar, es la que nos hace conocer más a Dios. Sabemos que por la historia de la iglesia, que durante la Edad Media dice que la Inquisición de la iglesia mataba y torturaba a cristianos. La iglesia romana dice que mataba y torturaba a cristianos y los llamaban herejes. ¿Cuál era el pecado por el cual los mataban? Dice que porque leían la Biblia en su propia lengua. Dice, y obedecían lo que decía. Por eso la Inquisición mataba a los cristianos. Porque leían la Biblia en su propia lengua y obedecían lo que la Biblia decía. Dice ahí búsquenme Juan 16:33. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice?
Fue a través de la muerte en la cruz, dice que Jesús venció al mundo. Amén. Que venció al pecado. Y por eso Él nos dice, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen porque yo ya vencí al mundo. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Él venció al mundo y venció al pecado. Dice que todas las dificultades de la vida son necesariamente pruebas de fuego. Amén. Todas las dificultades de la vida. No sé si usted ha visto la película Prueba de Fuego. Es una dificultad común en la vida, el que no se lleven bien en el matrimonio. Amén. Pero dice, todas las dificultades de la vida son pruebas de fuego. ¿Para qué? Dice, hay dificultades que son simplemente parte de la vida humana y casi todo el mundo las experimenta. Pero hay algunas dificultades que nosotros mismos creamos. Hay dificultades de la vida diaria. Hay dificultades que nosotros creamos. ¿Por qué? Por nuestro pecado, por nuestra desobediencia, por no querer hacer las cosas como Dios nos la manda. Y dice que los pecados y las pruebas no vienen de la nada, ni tampoco son accidentes. Son parte del plan de Dios. ¿Para qué? Porque Él nos quiere enseñar algo más. Él quiere que le conozcamos más. Pero dice que Él va a estar en control de todo. Dice que cuando nos decían, no recuerdo si el jueves o el martes, el pueblo de Israel venía prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba. Amén. Pero Dios les decía, cuando iban a pelear, van a hacer esto y esto. Pero Dios les daba la victoria. ¿Qué es lo único que tenían que hacer ellos? Conquistarlo y obedecerlo tal y como Dios se los mandaba. Amén. Y algunas veces entendieron, pero otras veces no entendieron. Dice que tardaron 40 años en el desierto, un viaje de 40 días, porque no entendían el plan de Dios. Entonces dice, muchos de los que son perseguidos hoy en día se pueden escapar de la muerte si niegan su fe. Pero la pregunta no es si nos están persiguiendo o si estamos dispuestos a dar nuestra fe o nuestra vida por Jesucristo. Dice ahí el 13, al contrario, alégrense de ser participantes de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. Y Pedro menciona alégrense 2 veces en este versículo. Amén. Dice, el mundo no puede entender cómo las circunstancias difíciles pueden producir alegría. El mundo no las entiende, amén. ¿Qué hace el mundo cuando viene una situación difícil? Están tristes, desesperados o buscan tener paz en algún vicio. Pero dice que nosotros como hijos de Dios debemos de alegrarnos cuando venga la prueba. ¿Por qué? Porque nuestra fe debe estar depositada en Dios. Desde días atrás Dios nos está diciendo, tienes que confiar en mí. Y tienes que estar creyendo que yo estoy en control de todo. Que si viene la prueba es porque te quiere enseñar algo a ti. Que si viene la prueba no es para que quiero que te quejes y digas por qué. Cuando venga la prueba tenemos que decir qué es lo que tú me quieres enseñar con esto. Y ayúdame y dame la paz que necesito para poder pasar esta prueba. Porque aquí no dice pónganse tristes de ser participantes de los sufrimientos de Cristo. Dice, alégrate, porque eres participante de los padecimientos de Cristo. Dice Hechos 5:41, los apóstoles salieron del concilio felices de haber sido dignos de sufrir por causa del nombre. Y este versículo ya lo habíamos visto. Amén. Estaban en el concilio y estaban siendo juzgados. Les estaban queriendo impedir que siguieran expandiendo el evangelio. Pero dice que los apóstoles salieron felices de haber padecido por el nombre de Cristo. ¿Cuánto nos contentamos de padecer por el nombre de Cristo? O decíamos, o somos cristianos pasivos que ni cuenta se dan que somos cristianos. Dice
el libro de Daniel, Nabucodonosor había hecho construir una imagen de oro de sí mismo. Y esta historia todos no la sabemos, amén. Que el que se negara a adorar esta imagen, ¿qué le iba a pasar? ¿No se sabe la historia de Daniel? Para pasar a Nayeli que nos dé la historia de Daniel. ¿Qué le iba a pasar? El que no adorara iba a ser lanzado al horno de fuego. Amén. No al foso de los leones, iba a ser lanzado al horno de fuego. Y dice que Sadrach, Mesach y Abednego, como judíos fieles, dice que se negaron a adorar a la estatua de Nabucodonosor. ¿Y qué fue? Dice que fueron reportados ante el rey. Hay 3 jóvenes que se están negando a adorar tu estatua. Entonces dice ahí en Daniel 3, del 16 al 18, dice: no tenemos por qué responder a su majestad acerca de esto. Su majestad va a ver que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de ese ardiente horno de fuego y también puede librarnos del poder de su majestad. Pero aún, si no lo hiciera, sepa su majestad que no serviremos a sus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que ha mandado erigir. Ellos tenían la decisión de vivir o de morir. Vivir para el rey o morir para Dios. Y fíjese qué bonito de estos jóvenes, que hoy en día hace mucha falta esta fe en los jóvenes, amén. Esta fidelidad en los jóvenes a Dios. Dice, estos jóvenes dijeron: sepa el rey que no lo vamos a hacer, que no lo vamos a adorar. Y que tenga lo que tenga que pasar. Si como quiera Dios no nos salva del horno del fuego, nosotros como quiera no vamos a adorar a tus dioses. Amén. Y dice, ellos no iban a negar su fe. Porque dice que cuando estos 3 jóvenes fueron lanzados al horno de fuego, ¿quién estaba ahí con ellos adentro del horno de fuego? El Hijo de Dios, Jesucristo mismo, no los dejó. Amén. ¿Por qué? Porque ellos creyeron y pusieron su fe en Dios. Confiaron ciegamente en Dios. Dice que el Señor estuvo con Pablo en todas sus pruebas y todos conocemos la vida de Pablo. Amén. Cómo Pablo sufrió mucho, pero en ninguno, Pablo nunca retrocedió ni se dejó vencer, porque él estaba confiando en Jesús. Dice que Jesús promete estar con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Dice, de hecho, cuando los pecadores nos persiguen, ¿realmente a quién están persiguiendo? A Cristo. Porque dice que cuando Pablo se dedicaba a perseguir cristianos para matarlos. Amén. Y dice que cuando iba caminando, ¿quién le preguntó, ¿por qué me persigues? Jesucristo. En realidad él estaba persiguiendo a Jesucristo o a los cristianos. A los cristianos. Amén. Pero dice, si el mundo te persigue a ti, en realidad el que está persiguiendo es a Jesús. Dice la definición bíblica, ahí en el versículo 3, dice, cuando la gloria de Cristo se revele. Dice que la definición bíblica de gloria se encuentra en la palabra hebrea kabod, que significa algo de importancia o de sustancia. Dice que la gloria es la importancia y la majestad resplandeciente que acompaña la presencia de Dios. Amén. Léame ahí, búsqueme ahí Juan 16, 21. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que da a luz, ya no puede reponer por el gozo de ella la gracia. Amén. Dice la palabra de Dios que la presencia del sufrimiento es lo que trae gloria. Amén. Y en este texto lo acabamos de ver. Dice, la mujer cuando da luz siente un dolor. Y un dolor, como lo han descrito, un dolor que no es insoportable. Amén. Cuando nace un bebé. Pero dicen las mamás, o yo he oído a mi hermana, que cuando el bebé nace, inmediatamente se quita el dolor. Amén. Y viene el gozo y la alegría de ver al bebé. Entonces dice, cuando alguien
o a usted le dice que está embarazada, ¿qué es lo que usted le dice? No, hombre, vas a sufrir mucho y vas a tener dolor cuando nazca. ¿O qué le dice usted? La felicita, amén. Usted se alegra de que esa mujer vaya a esperar a un bebé. Entonces dice aquí el texto, la mujer con dolor, siente dolor porque ha llegado su hora, pero después de que ha dado a luz al niño, ni se acuerda de la angustia por la alegría que haya nacido un hombre en el mundo. Amén. Pedro hace eco a las palabras de Jesús al decir que aquello que nos causa malestar, ya sea en el matrimonio, en el trabajo, en la escuela o en las finanzas, es precisamente aquello que nos va a traer gloria. Aquello que nos cause sufrimiento es lo que nos va a traer gloria. Dice que el aguijón en la carne que le dio a Pablo tanta dificultad, también le dio el poder y la gloria. Amén. La cruz que le produjo a Jesús tanto dolor y sufrimiento fue la misma que le dio el poder y la gloria. Amén. Dice que el sufrimiento y la gloria son dos caras de la misma moneda. Pagamos el precio ahora para poder gozar en el futuro. Búsqueme ahí donde estamos leyendo 1 de Pedro, y léame el versículo 14 y 15 del capítulo 4. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios dice que cuando la gente apedreó a Esteban, dice que Esteban vio a Jesús en el cielo. Amén. Y pudo experimentar la gloria de Dios. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo? Que los cristianos que sufren no tendrán que esperar el cielo a experimentar la gloria de Jesús. ¿Por qué? Porque es a través del Espíritu Santo que podemos tener esa gloria. Amén. Dice ahí nos explica cómo los mártires pudieron cantar alabanzas a Dios cuando estaban atados en medio de la hoguera. Y también explica cómo los cristianos perseguidos, y hay muchos de ellos en el mundo hoy, pueden ir a la prisión y a la muerte sin quejarse ni resistir a sus captores. No sé si usted ha visto un video que estuvieron subiendo en las redes sociales. No sé si es no me acuerdo del nombre. En Irán, creo, o en Pakistán. Tienen a todos los cristianos en una plaza, metidos en bolsas de hule, sellados, y ellos amarrados. Y los están haciendo morir asfixiados hasta que se les acabe el oxígeno. Amén. Por no negarse a Jesucristo, por no negar a Jesús. Y no son 2 o 5, hay muchos, eran muchos cristianos, alrededor de unos 100 o 200 en una plaza, todos encerrados en bolsas de hules transparentes, desnudos, porque no quisieron negar a Jesús. Amén. Eso, y nosotros quejándonos por unas pruebas que vengan a nuestra vida. Si no hemos sufrido la persecución que están sufriendo nuestros hermanos en aquellos países. Amén. Dice, nuestro sufrimiento nos permite glorificar el nombre de Jesús. Sufrimos por causa de su nombre. Sufrimos por negarnos a hacer las cosas que nos gustan y a hacer las cosas que le agradan a Dios. Pero dice, yo he vencido al mundo y tú también lo vas a hacer. Amén. ¿Cuándo? Cuando venga Jesucristo y lo veamos en gloria y seamos arrebatados con Él. Entonces ¿cómo le podría decir? Es bueno esforzarnos, nos decían en la semana pasada, esforzarnos por estar aquí escuchando su palabra. Es bueno el
sacrificar nuestro yo para empezar a hacer la voluntad de Dios, porque vamos a tener nuestra recompensa. Amén. Pero si no nos queremos negar a nada, ¿qué recompensa vamos a tener? Dice, la palabra cristiano solo aparece 3 veces en todo el Nuevo Testamento. 2 veces en el libro de Hechos y 1 vez en este texto. Y dice que este nombre fue dado originalmente por los enemigos de la iglesia, como un término de reproche. Se le fue dado cristianos. Amén. ¿Qué quería decir? Que les recordaba a los discípulos de Jesús que ellos estaban dedicados no a un credo, ni a una religión, ni a un sistema con reglas, sino a Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Dice ahí un documental, dice que Policarpio fue el obispo de Esmirna a mediados del siglo II y fue arrestado por su fe y amenazado de muerte si no se retractaba. Y dice que este obispo contestó: por 86 años lo he servido y él no me ha hecho ningún daño. ¿Cómo puedo blasfemar al rey y a mi Salvador? Y dice que le contestan: yo respeto tu edad, simplemente jura y te pongo en libertad y maldice a Cristo. Pero dice, él me trajo honor y me trajo gloria. ¿Cómo puedo yo negar a mi Salvador? ¿Cómo podemos negar a Jesús si Él fue el que dio la vida por nosotros? ¿Cómo podemos negarle si cuando nosotros estamos pasando por una dificultad, Él es el que nos ayuda? ¿Cómo podemos negarle si cuando el mundo me rechazó, Él me aceptó? ¿Cómo podemos negarle si cuando merecíamos la muerte y Él nos dio la vida eterna? ¿Cuántos pueden negar a Jesús? Yo me acuerdo de, no voy a decir nombres, que decían, no, es que cuando venga la tribulación, nada más no me dejo marcar y no niego a Jesús. ¿Usted cree que va a ser tan fácil? ¿Usted cree aguantar la persecución que están viviendo los otros países, los cristianos? Dice, algunas muertes no parecen tener sentido, pero Dios ve las cosas de manera que nosotros no las vemos. Dice el versículo 15, que ninguno de ustedes sufra por ser homicida, ladrón, malhechor, ni por meterse en asuntos ajenos. Dice el versículo 15, termina, ni meterse en asuntos ajenos. Habla de gente que se mete en asuntos ajenos. Habla de gente que habla de su prójimo. Habla de gente que juzga a su prójimo. Dice, si usted está sufriendo persecución por meterse en asuntos ajenos, juicio va a caer sobre usted. Pero si no es así, Dios se va a glorificar en usted. Entonces dice ahí, léame del 17 al 19. Dice, lo ideal es que la iglesia se purifique a sí misma de la vieja levadura, como lo dice 1 Corintios 5:7, no lo busque. Pero según Pedro dice que se acordaría cómo él mismo había tomado medidas disciplinarias contra Ananías y Zafira, y como resultado ahí en Hechos 5:11 dice, esto hizo que toda la iglesia y todos los que supieron esto se llenaran de mucho miedo. Y luego el versículo 14 dice, los hombres y mujeres que creían en el Señor iban aumentando en número. Usted recordará lo que pasó con Ananías y Zafira. Amén. Que vendieron una propiedad y no reportaron lo que habían vendido, lo que en realidad habían prometido. Y dice que el hombre cae muerto. Y luego viene la esposa y cae muerta también. Pero dice
Esto hizo que toda la iglesia y todos los que supieron de esto se llenaran de miedo. Pero en el versículo 14 dice, los hombres y mujeres que creían en el Señor iban aumentando en número. El apóstol Pedro dice que escribió en sus 2 epístolas la apostasía, ya se estaba sintiendo muy en casa. Amén. La apostasía, el desorden, la desobediencia ya estaba dentro de la iglesia de Dios. Entonces dice, es necesario que la iglesia se purifique, que el juicio empiece por casa. Dice, ya es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza primero por nosotros, ¿cómo será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde queda el impío y el pecador? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde queda el impío y el pecador? Dice, el hecho es que Dios efectivamente juzga a su propia gente y debería ser una voz de alarma para los malos, que con toda seguridad Dios va a juzgar al mundo y a sus hijos también. Dice que el juicio va a empezar por casa. Amén. Y es tiempo que empecemos a tomar las armas. Es tiempo que empecemos a santificarnos. Es tiempo que empecemos a acercarnos a Dios. Es tiempo que ya dejemos tanta indiferencia a la palabra de Dios. Es tiempo que ya dejemos tanto el poner las cosas primero antes que Dios. Porque Cristo viene pronto. Y el juicio, dice, va a empezar por casa. Y si usted no quiere ser salvo y si usted no quiere obedecer, va a venir el juicio. Amén. Cristo viene pronto y por eso día con día nos está diciendo, es necesario que empieces a santificarte, es necesario que empieces a llenarte de la palabra, es necesario que te llenes del Espíritu Santo, es necesario que día con día me estés buscando, porque vengo por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que esté llena del Espíritu Santo, una iglesia que esté caminando en obediencia. Amén. Una iglesia que sea cristiano genuino, no que un día sí y un día no. Ya no es tiempo de estar jugando. Ya no es tiempo de tomarnos las cosas de Dios a la ligera, porque todo se está cumpliendo. Amén. Todo se está cumpliendo y un día Dios va a venir a recordarnos todas las palabras que se decían, porque Dios no es injusto. Amén. Dios es justo y nos da la oportunidad de empezar a hacer las cosas como Dios las manda. Entonces dice, vemos que la apostasía se estaba estableciendo en esta iglesia y hoy en día se está estableciendo en muchos lugares de Estados Unidos y América Latina. Dice que de Estados Unidos quitaron los 10 mandamientos de la Constitución. Ellos se regían por los 10 mandamientos y fueron quitados. Ya no se les dejó orar en las escuelas. Dice que la corte sacó los 10 mandamientos de la corte de justicia. Y muchas veces nosotros sacamos los 10 mandamientos de nuestra vida. Ya no nos queremos regir por los mandamientos de Dios, sino regirnos por lo que yo creo que está bien. Y hemos visto un ejemplo muy claro. Dice, muchas veces la gente mala se puede salir con la suya, pero dice que David, vimos este ejemplo de David y Saúl. Amén. De cómo David aguantó, sufrió, fue perseguido por Saúl. Y vimos cómo David venció. Amén. En los últimos capítulos que vimos de Samuel, vemos cómo en el siguiente capítulo que sigue va a ser ascendido al trono. Pero tuvo que padecer persecución. Amén. Tuvo que padecer persecución por causa de Saúl. Y dice que lo mismo hizo Asaf, otro gran salmista del coro de David. Sin embargo, Saúl no se escapó. Amén. Sin embargo, Saúl tuvo que pagar porque el juicio viene. Viene para aquellos, dice, para los hijos de desobediencia. Saúl era un hijo de desobediencia y vino el juicio para él.
Entonces dice, finalmente Pedro está a punto de cerrar una larga exposición acerca del sufrimiento y del juicio. ¿Cómo debemos de reaccionar cuando estamos abrumados por el sufrimiento? Ahí no lo dice Pedro en el versículo 19. Así que aquellos que sufren por cumplir la voluntad de Dios, encomienden su alma al fiel Creador y hagan el bien. Amén. ¿Cuántos sufren por hacer la voluntad de Dios? Dios es amor, amén. Dios es sabio. Y Dios es poderoso. Sin embargo, dice que muchos de esos aspectos del sufrimiento nos desconciertan y a veces no tienen sentido. ¿Y por qué? Porque dice, eso es porque a la hora solo vemos un lado de la historia y algún día sabremos todo. Y nuestra alabanza será grande y eterna, porque debemos de confiar en Dios. Debemos de confiar en Dios. Debemos de aprender de cada prueba que pasemos. Imagínense si estos hombres del Antiguo Testamento, por cada prueba que le viniera a su vida, hubieran renunciado, no hubiéramos tenido estas grandes historias de la Biblia. Amén. Sino que cada uno de ellos, los hombres llamados por Dios, aguantaron, sufrieron, y podemos tener escrita la Biblia para ejemplo de nosotros, de cómo es padecer verdaderamente por Cristo, cómo es padecer o cumplir la voluntad de Dios. Dice, encomienda su alma al fiel Creador y hagan el bien. Dios todavía es Dios y Dios está en el trono. Dice que Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y Él es todavía el Creador, y Él es todavía el Señor, y Él es todavía un Dios de pactos, y Él es todavía un Dios que cumple promesas. Amén. ¿A qué se refiere Pedro a Dios como el Creador fiel? Que va a ser un Creador fiel, pero también va a ser un juez fiel, y también va a ser un Redentor fiel. ¿Cómo lo queremos? ¿Como juez o como Redentor? Como las dos, ¿no? Que sea nuestro juez y que sea nuestro Redentor. Dice, sufre por cumplir la voluntad de Dios y encomienda tu alma a tu fiel Creador. Porque Dios es el Creador y satisface las necesidades de su pueblo. Él es el quien provee. Él es el que en medio de la prueba dice, Él nos da la salida. Dice un canto, puedes tener paz en medio de la tormenta, fe y esperanza de que todo va a salir bien. Amén. Dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Cuántos hacemos el bien? ¿Cree en Dios? ¿Cree en Dios? ¿Amén o no amén? Dice que cada uno de nosotros debemos de seguir a Jesús por nosotros mismos. Que va a llegar el momento en que tomemos la decisión. Decíamos, no se hereda la salvación ni tampoco se hereda que nuestros padres sean cristianos. Va a llegar el momento en que usted y yo vamos a tomar la decisión de seguir a Jesucristo. Amén. Aunque usted haya nacido en un hogar cristiano, va a llegar la hora en la que usted tenga que aceptar a Jesucristo y comprometerse a seguirle fielmente y comprometerse a obedecer sus mandamientos y comprometerse a caminar bajo su voluntad. Va a llegar el momento en que nos vamos a enfrentar en persecución, ya sea en la escuela, en el trabajo, con la familia. La pregunta es, ¿vamos a honrar a Cristo con nuestras vidas o lo vamos a deshonrar? Dice, si fuéramos juzgados en el tribunal,
por ser cristianos, ¿habrá suficiente evidencia para condenarnos? Si fuera juzgada en un tribunal por ser cristiana, ¿habrá suficiente evidencia para condenarlo? ¿Habrá suficiente evidencia de ser cristiano en su vida para que usted sea condenado? ¿O no va a haber evidencia de que usted sea cristiano? ¿Cuántas evidencias hay de que usted es cristiano? Que somos apartados para Dios, que la sangre de Jesucristo corre por nuestras venas, que estamos caminando bajo la voluntad de Dios, que estamos obedeciendo fielmente los mandamientos de Dios. Dice en una película, dice, no importa si perdemos o si ganamos, vamos a honrar a Dios con nuestras vidas. ¿Cuántos han visto esa película? Se llama Enfrentando Gigantes. Dice que están orando por el juego. Y dice, no importa si ganamos o perdemos, pero vamos a honrar a Dios con cada minuto de nuestras vidas. ¿Cuántos están dispuestos a honrar a Dios con cada minuto de su vida? Amén. ¿Cuántos estamos dispuestos a sufrir por la causa de Cristo? Vienen tiempos difíciles, amén. Esto de la pandemia fue solamente un ensayo, porque viene una prueba fuerte para la iglesia. Y Dios nos está hablando esto, ¿para qué? Para que nos preparemos. De que vamos a padecer, pero dice, pero confía, yo ya he vencido al mundo y yo estoy en control de todo y yo voy a estar contigo. Nos decían el domingo, solo esfuérzate y sé valiente. No temas porque yo voy a estar contigo. Si simplemente que nos pide, que confiemos en Él, que seamos fieles a Él y que obedezcamos sus mandamientos. Amén. Póngase de pie. Y vamos a orar, amén. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por el consejo de tu palabra, Señor. Porque una vez nos recuerdas, Padre, que tú estás en control de todo, Señor. Que aunque vengan las pruebas, Señor, aunque venga la persecución, Padre, tú le has prometido a tu pueblo que tú estás con cada uno de nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Solamente, Padre, hace falta que te creamos, Padre, que creamos en un Dios poderoso, que creamos en un Dios que está en control de cada situación que pasa en nuestras vidas, Señor. Que cada prueba que pasa en nuestra vida, Padre, es porque tú nos quieres enseñar algo, es porque tú nos quieres hacer crecer, Padre, en tu camino. Es porque tú quieres que te conozcamos cada día más, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por cada ejemplo que dejaste escrito, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Padre, ayúdanos, Padre. Aumenta cada día nuestra fe. Aumenta cada día, Padre, nuestra fe en ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Padre, porque tu tiempo está cerca, Padre. Y es necesario, Padre, que creamos cada una de tus palabras, Señor. Es necesario que ya no estemos jugando, Padre, sino que comencemos a caminar bajo tu voluntad, Señor, bajo tus mandamientos, Padre, porque tú vienes pronto por tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que se dio el tiempo de venir a escuchar tu palabra. Gracias por aquellos que nos oyeron a través de las redes sociales, Señor. Yo te pido que tú bendigas sus vidas, Padre, que tú obres en cada corazón, Señor, y que seas tú en cada uno de ellos, Padre. Todo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.